Mr. President, if I could ask you a little bit about your China strategy. This has to be a deal that's better for us. And if it's not better, let's not do business together. I don't want to do business. Forget about tariffs for a second. We're taking in tremendous amounts of money. Forget that. I don't want to do business. En la larga guerra comercial entre China y los Estados Unidos iniciada por el presidente Donald Trump en marzo de 2018, se hizo evidente que se enfrentan dos conceptos estratégicos muy distintos. El agresivo modelo de transacción de Trump, que el magnate elevó a la categoría de política comercial estadounidense, consiste en presionar al máximo al adversario, aunque se trate de un socio, mediante una batería de aranceles para forzarlo a aceptar nuevas condiciones y renegociar los acuerdos existentes. Es un tipo de negociación centrado en el corto plazo y en responder golpe por golpe. Sorry, it's the way I negotiate. So my question is that a strategy? Is it a strategy to call President Xi an enemy one day and then say that relations are very good the next day? And then, you know, I mean, it's gone back. It's the way I negotiate. It's done very well for me over the years, and it's doing even better for the country. China, por su parte, tiene otro enfoque, el largo plazo y diferir las respuestas directas a menos que éstas sean inevitables. Y en caso de responder, lo hace con arancelamientos selectivos. Ambas partes se han visto envueltas en el juego de la otra y obligadas a modificar estrategias sobre la marcha. If President Trump does not begin to rethink this policy of conducting a trade war against China, that in itself could trigger a major financial blowout. Según algunos analistas, los chinos creen que el modelo de la actual guerra comercial entre Washington y Beijing es la disputa que mantuvieron Estados Unidos y Japón en los 80 y que se prolongó por más de 10 años. Los plazos de Trump también son cortos porque aspira a ser reelecto y a mostrar un triunfo en este conflicto como una carta electoral. Pero los chinos piensan en un marco temporal que trasciende a la actual administración. Parecen estar también más conscientes del grado de entrelazamiento de las dos economías, por lo cual golpear duramente a Estados Unidos podría terminar afectando su propio crecimiento. Esto es lo que ocurre en parte con las políticas arancelarias agresivas de Trump, que las multinacionales estadounidenses están trasladando a los consumidores norteamericanos. 中美两国的经济联系不是任何人想切断就可以切断的。如果有人想强行将两国经济脱钩，结果必然是害人害己，不仅严重损害美国企业和人民的利益，也将威胁全球产业链、供应链的安全，危及国际贸易和世界经济。 China trabaja precisamente en sentido contrario, fortaleciendo su gigantesco mercado interno mediante iniciativas para alentar el consumo a través de una mayor circulación de bienes y cadenas de distribución y buscando alternativas para disminuir la dependencia que tiene del mercado estadounidense. Para ello, está ampliando sus acuerdos de cooperación con países como Japón, Corea, Tailandia y Pakistán, y también con América Latina. En este contexto, lo que parecía una tregua y pequeños avances en las conversaciones bilaterales volvió al plano de las hostilidades con el anuncio de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos de que Washington aplicará un 5% de aranceles adicionales a una lista de ítems importados de China que van desde relojes inteligentes a televisores y calzados por $300.000 millones a partir del 1 de septiembre y el 15 de diciembre. Se trata de la respuesta estadounidense a los aranceles impuestos por Beijing a bienes estadounidenses por $75.000 millones, que a su vez responden a aranceles previos instaurados por Trump. Una espiral de medidas y contramedidas que parece no tener fin. Pero el enfrentamiento entre las dos potencias ya trascendió el plano comercial. La crisis de Hong Kong, a raíz del movimiento de protestas populares contra la controvertida ley de extradición, es adjudicada elípticamente por Beijing a Washington. Y la Casa Blanca alega cuestiones de seguridad nacional para prohibir la venta de componentes electrónicos al gigante chino de las telecomunicaciones, Huawei.
Más recientemente, la negativa china a permitir que barcos de guerra estadounidenses atraquen en los puertos de Qingdao y Hong Kong es probablemente una respuesta al anuncio de la administración Trump de que venderá aviones F-16 a Taiwán por $8.000 millones. Esos barcos, además, están allí para desafiar la soberanía china en el mar del sur de la China. El conflicto entre China y Estados Unidos se plantea así cada vez más como una disputa por la hegemonía global que, como un gran juego de estrategia, se expande desde la disputa comercial a otros frentes y dificulta la solución en el corto plazo. Son dos modelos, dos estrategias. Una de corto plazo, la de Donald Trump, con la reelección a la vuelta de la esquina el año próximo, que es justamente lo que está buscando. Y la otra, la de Xi Jinping, que tiene aparentemente la paciencia como arma fuerte. Les decíamos que estamos con un invitado especial, Sergio Cesarín, docente de la Universidad de 3 de Febrero, investigador del CONICET. Bienvenido. Gracias, Jorge, gracias. Escenarios abiertos, me imagino. Totalmente. Eso es un escenario dinámico en el que estamos viendo prácticamente día a día cómo transcurre la tensión o cómo evolucionan las tensiones entre China y Estados Unidos. Creo que, como ustedes lo plantearon, lo planteó el informe, hay, por supuesto, en términos macro, un conflicto abierto desde el punto de vista estratégico global y de largo plazo entre, bueno, lo que se considera en general la potencia que declina poco a poco, los Estados Unidos, y la potencia emergente como China. Y después, en términos de procesamiento de las tensiones en el campo real, aparecen estas cuestiones que tienen que ver básicamente con el comercio, pero en realidad detrás se esconden cuestiones económicas mucho más profundas y mucho más estructurales, ¿no? Que es la competencia tecnológica. Y la competencia tecnológica no es una competencia solamente por servicios, iCloud o digamos, microchips. Conlleva, me parece, una reorganización en muchos aspectos de la vida social de todos los seres humanos y particularmente de aquellos países que tienen, en este momento, detentan, bueno, prácticamente la suma del poder o representan los máximos poderes a nivel internacional. ¿Xi Jinping juega con ventaja al tener partido único en China y al no depender de elecciones, como es el caso de Trump? Y yo creo que sí, yo creo que en ese caso hay como dos elementos que se me ocurre citar. Primero, que cada uno responde obviamente a los intereses o a los que consideran los intereses de sus propios países. Cada líder de alguna manera expresa en sus ideas, en sus discursos y en su forma de ejercer el liderazgo, bueno, precisamente sus intereses, de corto, mediano y largo plazo. Y también hay elementos personales que hay que tener en cuenta, ¿no? Trump tiene, bueno, una trayectoria de vida particular, Xi Jinping otra, es un cuadro del partido, un cuadro, diría, de línea dura, que expresa, digamos, una versión mucho más ortodoxa desde el punto de vista doctrinario. Y evidentemente un poco lo que mencionás también juega, esto de, a ver, esta comprensión de esta dinámica a través de lo que llamaríamos en China o mirando a China la estrategia sin tiempo, ¿no? Una estrategia donde en realidad el tiempo no es tiempo cronológico, ¿no? Sino que son como fases sucesivas que se van amoldando acorde a las respuestas o la contrarrespuesta del oponente. En el caso de Trump, las urgencias son en principio mayores, porque tiene que relegitimar su gobierno, su mandato ante la sociedad pronto. En el caso de Xi Jinping, bueno, presumimos que es un líder que permanecerá en el poder por mucho tiempo más. José. Sergio, vos hablabas recién de las diferentes dimensiones del conflicto, ¿no? Una dimensión comercial, que es lo que está a la vista, es el cielo abierto del conflicto, digamos, es un conflicto a cielo abierto desde el punto de vista comercial, que esconde otras dimensiones, tecnológica, de modelos políticos diferentes. En este momento, decíamos, está a la vista la dimensión comercial. ¿Va a emerger después otra dimensión tecnológica, política y quizás militar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se encadena eso? Yo creo que son, si no convergentes, paralelas al menos. En este momento, detrás de la guerra, también hay una movilización muy fuerte de recursos en el campo de la defensa y seguridad. Las doctrinas de defensa de cada uno se han adaptado a una configuración del oponente a enemigo. La doctrina de defensa de los Estados Unidos, la nueva doctrina de defensa y seguridad, así lo fija. Si uno lee los documentos chinos, el libro blanco de la defensa china, la percepción china sobre estas cuestiones, lo ve en el Mar del Sur, como ustedes tantas veces lo han tratado, y en otros escenarios en los que, bueno, pues cruzan intenciones discordantes. En el campo tecnológico, desde ya, Estados Unidos creo que reconoce que China tiene primacía en algunos segmentos de inteligencia artificial
y esto aplicado al campo civil como al campo militar también. Entonces, ahí los ejes otra vez se cruzan. En el campo financiero, en el campo de la redefinición de la institucionalidad mundial, con un nuevo formato, digamos, en términos de organizaciones multilaterales, ¿no? Hay una puja muy fuerte paralela a nivel de la OMC entre los dos, que está cubierta por toda esta problematización comercial. A nivel del sistema financiero, bueno, la creación de instituciones financieras nuevas por parte de China, o sea, me parece que hay toda una cuestión geopolítica clave con el proyecto chino de la One Belt, One Road, de la nueva ruta a la seda. O sea, ahí hay como, me parece, distintos planos de tensión que en algunos casos corren paralelos, pero en otros casos muestran cruces y que, bueno, a través de esta escalada no parece que fueran a minorar en el futuro, ¿no? Y Sergio, ya se están quejando las compañías, se están quejando los productores por la reducción de las ventas de soja, de carne, de cerdos y demás a China. ¿Qué otro pulso de la economía, que por cierto ha encarecido los precios ya al consumidor en los Estados Unidos y en China? ¿Qué otros datos hay? Mira, en ese sentido, primero, hay una pregunta que me hago, ¿no?, a veces sobre esta cuestión, que es si este conflicto nos está demostrando cierta incapacidad de los gobiernos y de los estados de manejar cuestiones de economía profunda, ¿no? Porque hay como, me parece, a veces un pensamiento muy lineal respecto a que los aranceles son o constituyen un instrumento central en todo este tipo de manejo, gestión de la conflictividad. Pero bueno, dejando de lado eso, lo que decís vos es totalmente cierto. Las asociaciones empresariales estadounidenses, que tienen, sobre todo aquellas empresas que tienen inversiones en China, se están quejando, están presionando al gobierno estadounidense para que, bueno, atenúe, modere esta situación. China ha, digamos, de alguna manera, los sectores que más se está afectando en Estados Unidos no son caprichosos por parte de China: el sector agroindustrial, exportaciones agrícolas, soja, y el sector automotriz, ¿no? Que son sectores que de alguna manera, si uno piensa en todo el intento de rescate que Trump intentó hacer de todo el sector automotriz americano y ahora esto lo afecta, ahí puede haber problemas para su reelección al día de mañana. Entonces, obviamente, por ejemplo, Tesla, que ha abierto una fábrica fantástica para producción de vehículos eléctricos en Shanghai, bueno, obviamente no puede estar muy feliz con esta configuración de un conflicto, con el agravamiento futuro. Claro. Es decir, las tecnológicas están perdiendo segmento de mercado. Eso sí, digamos, todo esto les hace ganar o perder mercado respecto, por ejemplo, a Huawei. Bueno, en realidad no parece que estén ganando ningún mercado y por el contrario estén generando más espacio para que Huawei aumente su participación en el mercado mundial de smartphones u otros dispositivos. Entonces, ahí hay una fuerte discusión interna porque Trump está hiriendo a sectores corporativos que son centrales para la economía americana. Y del otro lado, productores agropecuarios de estados como Wisconsin o Michigan, que le dieron el triunfo en 2016, claro, son los productores. Por escaso margen, bueno, son los que se están quejando porque dicen, ¿y ahora a quién le vendo soja, por ejemplo? La pelea continúa, me imagino. Yo diría que sí, obviamente va a continuar, tal vez es el conflicto central de este siglo, esperemos que no lo sea el siglo, sino que sea más corto. Y la gran pregunta también me parece es, aun cuando esto se solucione en el corto plazo, las relaciones ya no van a ser las mismas. Y de alguna manera esos escenarios que todavía no configuramos y no pensamos mucho porque esto está en proceso, pero bueno, la relación se ha deteriorado, elementos de discordancia van a permanecer, porque bueno, también, aun cuando cambie el gobierno de Estados Unidos y asuman los demócratas, ya hay muchos elementos de política bipartidista, ¿no? Y no necesariamente los demócratas auguren, como en algunos casos en el sector del gobierno chino piensan, puede que implique alguna moderación en términos de tensión comercial, pero no necesariamente reflejarán una posición absolutamente distinta de lo que Trump muestra o de la aladura republicana muestra respecto a China. Le ponemos el título "Continuará" y te agradecemos que hayas venido esta noche. A ustedes por invitarme.